Compañeros, buenas tardes. Vamos a empezar con la actividad de hoy. Inicialmente algunos me han preguntado, compañeros, sobre el tema de algunos han preguntado del tema del examen del examen extemporáneo del segundo examen parcial. Entonces, como esta semana es virtual, compañeros, vamos a dejar el examen para que haya certeza para el próximo miércoles. Entonces, para quienes solicitaron el examen extemporáneo, repito, el examen lo vamos a hacer presencialmente el próximo miércoles, ¿verdad? El miércoles de la otra semana, siempre en horario de clases. Vamos a realizar el examen, compañeros, para que ustedes tomen nota de eso y que se presenten ese día a la clase, y durante la clase vamos a hacer el examen segundo parcial extemporáneo, ¿verdad? Entonces ahí se recuerdan de eso, compañeros. Bien, vamos a tomar siempre la asistencia parcial como lo hemos hecho en la mayor parte de clases, compañeros. Vamos a ver, Silvana Papa, ¿está presente? Presente, Eli, buena tarde. Sí, buenas tardes. Rina Eloísa Guzmán. Presente, licenciado, buena tarde. Muy bien, buenas tardes. Patricia Noemí González Sical. Patricia Noemí González Sical no está. Alma Lorena Castro Gámez. Buena tarde, licenciado, presente. Buenas tardes. Marlene Paulova Pérez Muñoz. Buenas tardes, licenciado, presente. Buenas tardes. Gerson Recierie Rodas de León. Gerson Rodas de León no está presente. Cindy Judith Hernández Ramírez. Cindy Judith Hernández Ramírez no está presente, compañeros. Gaby Joana González Peralta. Repito, Gaby Joana González Peralta no está. Jennifer Celeste Tunche Chávez. Jennifer Celeste Tunche Chávez no está. Gabriela Fernanda Ayala Antón. Gabriela Fernanda Ayala Antón no está presente, compañeros. Y el Eliseo Ajutzep. Y el Eliseo Ajutzep. Kimberly Cristina Tatuaca Díaz. Kimberly Cristina Tatuaca Díaz no está. Magnolia Alejandra Silvestre Delgado. Magnolia Alejandra Silvestre Delgado no está. Dora María Ortega Avendaño. Presente, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Javier Castillo González. Carlos Javier Castillo González. Dalila Carolí González Escobedo. Dalila
Carolí González Escobedo. Sheili Sara Román Quisque. Presente, licenciado. Bien. Karen Elisa Rodríguez Trejo. Karen Elisa Rodríguez Trejo, ¿no está? Edgar José Tobar López. Edgar José Tobar López, no está. Luis Eduardo Orrego García. Luis Eduardo Orrego García. Presente, licenciado. Bien. Pablo Sebastián Leiva Hernández. Presente, licenciado. Bien. Jonathan Eric Escobar Jiménez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Kenia Estefanía Noriega Hernández. Presente, licenciado. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Daniel Arturo Macario Rodríguez. Buenas tardes. Presente, licenciado. Bien. Tania Ireri Argueta Rivera. Presente, licenciado. Bien. Hanna Andrea Tomás Chicón. Hanna Andrea Tomás Chicón, ¿no está presente? Nejli Jason Tomás García. Nejli Jason Tomás García, ¿no está? Heidi Carolina Paredes Herrera. Buenas tardes, Nick. Presente. Buenas tardes. Gilmer Orlando Nájera. Gilmer Orlando Nájera no está. Ana Melisa Chico Estrada. Presente, licenciado. Muy bien. María del Carmen Estrada Alegría. María del Carmen Estrada Alegría. Joel Alexander Son Oliva. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Francisco Pérez Argueta. Presente, licenciado. Muy bien. Ashley Fulvia de la Cruz Azurdia. Ashley Fulvia. Presente, licenciado. Bien. Diego Imanol García Reyes. Diego Imanol García Reyes, no está. Edrey Iraní Callejas Ambrosio. No está Edrey Iraní Callejas Ambrosio. Brenda Noemí Juárez Rodríguez. Bien. Rodrigo Eduardo González Velázquez. Presente, licenciado. Dijimos Rodrigo Eduardo, presente. Melisa Noemí Velázquez Nig. Buenas tardes, licenciado. Presente.
Buenas tardes. Rodrigo Adalberto Acevedo Franco. Muy bien, vamos a marcar aquí Rodrigo. Alexia Gabriela Navichok Lam. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Mónica Yanet Peña Gutiérrez. Mónica Yanet Peña Gutiérrez. Están. Carlos Iván Julián Tebelán. Carlos Iván Julián Tebelán. Daniela Alejandra Navas Samayoa. Presente, licenciado. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Marilyn Fernanda Varías Villatoro. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Amalia Abigail Fuentes Vázquez. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Pablo Roberto Yucuté Shunik. Presente, licenciado. Bien. María de los Ángeles Asturias Muñoz. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrea Gabriela Corona Quiroa. Presente, licenciado. Muy bien. Juan Manuel Folgar Aguilar. Presente, licenciado. Bien. Melissa Nicté Sarazúa Cojtí. Repito, Melissa Nicté Sarazúa Cojtí. No está. Kimberly Elizabeth Sunú Hernández. Kimberly Elizabeth Sunú Hernández. Jessica Xiomara Rojas Fernández. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Diana Gabriela del Águila Paredes. Diana Gabriela del Águila Paredes. René Daniel López García. Presente, licenciado. Carla Roxana Cabrera Juárez. Presente. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Armando García Ávila. Armando García Ávila. Juan José Koch Suyuk. Juan José Koch Suyuk. Presente, licenciado. Muy bien. Emerson Aldair Chetzican. Emerson Aldair Chetzican. Dara Elizabeth Santizo Dueñas. Dara Elizabeth Santizo Dueñas. Eart Luis Avilés Castellanos. Presente, licenciado. Bien.
Adriana Elizabeth Pérez Monzón. Presente, licenciado. Bien. Karen Rocío Quej Samayoa. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Madeline Alejandra García Dávila. No está. Madeline Alejandra. Jacqueline Adriana Reyes Contreras. Presente, licenciado. Bien. Catherine Griselda Morales Marín. Presente, licenciado. Bien. Flor de María Morales García. Presente. Bien. Angie Mireya Camey Pirir. Presente, licenciado. Bien. Ruth Noemí Kel García. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Muy bien. Ana Cristina López Roquel. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Sheila Michelle Marlene Kel Aspuac. Presente, licenciado. Bien. Diego Samuel Calel Chonay. Licenciado, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Jennifer Joana Tixta Jerónimo. Jennifer Johanna Tixta Jerónimo. Rosa Esther Figueroa de León. Rosa Esther Figueroa de León. No está. Beverly Desiree Tige Morales. No está. Bien. Licenciado, perdón, ahí está levantando la mano la compañera. Está levantando la mano, vamos a ver. Beverly Desiree Tige Morales. Ah, va, ahí estamos, la vamos a marcar aquí, Beverly. Bueno, les decía que, vamos a ver, Gabriela Fernanda. Está levantando la mano, vamos a buscarla aquí. Vamos a ver, Gabriela Fernanda Ayala Antón. Vamos a ponerle que está con asistencia. Ahí estamos. Vamos a ver. Dalila Carolina, vamos a ver. Presente, licenciado. Sí, solo la estamos buscando aquí. Ah, sí. Dalila Carolina González Escobedo. Muy bien. Luego, Gabriela Fernanda, ya la marqué. Ya le marqué ahí como asistente. Vamos a ver. Adrey Iraní Callejas. Presente, licenciado. Iraní Callejas. Vamos a ver. Ya la marcamos, Andrei. Edrey, ya la marqué. Magnolia Alejandra Silvestre. Magnolia Alejandra Silvestre Delgado, ya la marqué aquí, Magnolia. Gracias, Lic. Muy bien, ahora nos queda a Jason Negli. Sí, disculpa que tuve inconvenientes con el internet. Ya estoy acá. No tenga pena, vamos a marcarlo. Gracias. No se preocupe, aquí vamos a buscarlo. Es Negli Jason Tomás García, aquí está. Muy bien, ya lo marqué ahí como asistente. Entonces, ahí estamos con todos los que levantaban la mano. Bien, entonces salimos de esto, compañeros, y nos vamos a adentrar ya en... Se recuerdan que hemos estado viendo el esquema, ¿verdad? Para los que estuvieron en la última clase presencial,
Se recuerdan que empezamos con el esquema del conflicto colectivo de carácter económico-social. En esa clase yo me recuerdo que les mencioné que pues hay que estar atentos y hay que ir redactando, digamos, su esquema, porque si no, en el código de trabajo no se comprende, ¿verdad? En el código no está en el orden lógico que se realiza en la práctica, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir extrayendo partes de uno o más artículos para ir dándole forma a nuestro esquema y así mentalmente pues vamos a tener una serie de etapas procesales que son propias del conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿verdad? Entonces, la última vez platicamos de que se hacía un acta de integración del tribunal y una resolución que el Tribunal de Conciliación emite declarándose competente, ¿verdad? Como ustedes ya pueden advertir, compañeros, en este proceso hay varias cuestiones que son muy especiales y muy distintas a lo que vemos, por ejemplo, en procesal civil, que hay mucho formalismo. En cambio, aquí hay algunas cuestiones, podemos recordar, por ejemplo, que los grupos coaligados de trabajadores o las coaliciones de trabajadores pueden plantear, por ejemplo, una demanda colectiva sin que estrictamente se consideren que un ente que tenga personalidad jurídica propia, ¿verdad? También hay otras cuestiones importantes como esta declaratoria, por ejemplo. Al final, compañera, la que está levantando la mano, me imagino que es por el tema de... vamos a admitir. Bueno, ahí está. Entonces, el tema de declararse competente también, compañeros, es un tema que es muy propio de este tipo de conflictos. Porque si bien es cierto, la ley del organismo judicial dice que el tema de la competencia debe ser revisado por el juez o por el tribunal ante quien se inicie una demanda, pero no, esto no quiere decir de que el juez o tribunal, una vez advierta que es competente, haga una resolución donde diga que es competente para conocer ese asunto. Sencillamente revisa y si es competente, pues lo admite para su trámite, ¿verdad? En cambio, aquí no, porque aquí se hace una resolución donde el Tribunal de Conciliación se declara competente para conocer el asunto concreto que está siendo sometido a su consideración. Y luego eso se notifica por ser una resolución. Hasta ahí nos quedamos en la clase anterior. Entonces vamos a seguir con las etapas, compañeros. La siguiente etapa es le pueden poner como título, porque se recuerdan que hemos estado haciendo recuadros. Le ponemos un título y puede ser que algunos subtítulos y luego texto a cada subtítulo, ¿verdad? Y el fundamento legal al final. Entonces, anotemos ahí, compañeros, en su siguiente recuadro como epígrafe o título, resolución fijando primera audiencia conciliatoria. Resolución fijando primera audiencia conciliatoria. Repito, resolución fijando primera audiencia conciliatoria. Bueno. Antes de que escriban. Después les vamos a ir dictando frases, compañeros, o párrafos pequeños para que vayan ustedes anotando, pero vayamos platicando también. El Tribunal de Conciliación, compañeros, señala su función, pues su propia denominación lo dice, es conciliar, tratar de resolver el conflicto con base en la voluntad de las partes, ¿verdad? Que los delegados puedan arribar a un convenio. De eso se trata. El Tribunal de Conciliación busca conciliar a los delegados de ambas partes, delegados de la parte patronal y de la parte de los trabajadores. Esa es la idea fundamental de este Tribunal de Conciliación. Entonces, para realizar eso, compañeros, se fija una audiencia.
en donde en esa audiencia que debe realizarse dentro de las 36 horas siguientes, en esa audiencia se señala un día y hora para que las partes comparezcan, ¿verdad? Los delegados de ambas partes comparezcan en esa audiencia, pero aquí viene, compañeros, otra situación especial y que difiere totalmente de las audiencias de otros ámbitos, penal, civil u otras disciplinas. ¿Por qué razón? Porque esta audiencia, compañeros, las partes deben comparecer 2 horas antes. Se les previene, en esta resolución se les previene que se fija la audiencia, por decir algo, el 15 de noviembre a las 11 horas, por decir un ejemplo. Es la audiencia. Pero se le previene a las partes que comparezcan 2 horas antes, lo cual, pues, eso es lo que difiere de otras materias, porque, por ejemplo, en familia, en civil, si nos dicen, bueno, la audiencia es a las 14 horas, pues a las 14 horas es la audiencia y estar presente las partes procesales y el tribunal. Sin embargo, compañeros, aquí es distinto, porque se señala a la audiencia, en este caso hipotético que les estoy diciendo, se señala la audiencia para el 15 de noviembre a las 11 horas, por ejemplo, 2 horas antes de las 11, o sea, a las 9 horas de ese día, tienen que comparecer los delegados de ambas partes para que previo a la audiencia sean escuchados por separado, ¿verdad? El Tribunal de Conciliación llama a una parte, luego llama a otra parte, los escucha de una manera separada. El objeto de esta fase, compañeros, es escuchar a cada parte para que puedan establecerse realmente qué es lo que pretende en el proceso, establecer sus pretensiones. De esto, pues, se redacta un acta y queda constancia, digamos, dentro del proceso. Vamos a ver, alguien que nos pueda leer el artículo 384, compañeros. Artículo 384. Sí. Muy bien. El Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que se hubieran prestado, se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia, que se verificará dentro de los 36 horas siguientes y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio. El Tribunal de Conciliación podrá constituirse en el lugar del conflicto si lo considera necesario. Muy bien, gracias, compañero. Entonces, ¿alguien más que nos lea el artículo 385? Artículo 385. Audiencia ante el Tribunal de Conciliación. 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les haga. Una vez que haya determinado bien las pretensiones de las partes en una acta lacónica, hará las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia, a efecto de proponerles los medios o bases generales de arreglo, que su prudencia le dicte y que deben ser acordados mayoritariamente por los miembros del tribunal. Bien, gracias, compañero. Entonces, de esos 2 artículos, compañeros, vamos a extraer algunas frases que ustedes puedan anotar ahí en su esquema, ¿verdad? Para que vayan. Ya dijimos que el título de este recuadro es Resolución fijando primera audiencia conciliatoria. Antes de que hagan su anotación en su esquema, veamos el 384. Regresemos al 384. Dice, el Tribunal de Conciliación, como en la cuarta línea, dice, tercera, cuarta línea, dice convocar a ambas partes para una comparecencia dentro de las 36 horas. Entonces,
prácticamente, compañeros, ahí estamos hablando de la primera audiencia. Pueden anotar ustedes al margen de su código, en ese artículo 384, primera audiencia de conciliación. Y ahora veamos el artículo, vayamos al 387 en su primer párrafo. Dice el 387, que el Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento de que habla el artículo 385, pero si no obtuviera éxito, dará por concluida en definitiva su intervención. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que en ese párrafo que les acabo de leer, que es el primer párrafo del 387, está la posible segunda audiencia conciliatoria. Anoten ahí al margen, compañeros. Segunda audiencia conciliatoria. Muy bien, entonces ahí ya se ubicaron en el código una primera audiencia. Nuestro código no le dice primera audiencia, ni siquiera le dice audiencia, solo dice comparecencia. Pero esa es la primera audiencia. Ahora bien, la segunda, compañeros, es contingente, digamos, se puede o no se puede dar, dependiendo del criterio del Tribunal de Conciliación. Por eso dice el artículo 387, el Tribunal de Conciliación dice puede repetir, no es debe repetir, ¿verdad? Por una sola vez más en 48 horas del procedimiento. Es decir, que es a discreción del Tribunal de Conciliación si se señala o no una segunda audiencia conciliatoria. Bueno, entonces, en el recuadro que estábamos viendo, entonces, pueden poner como una especie como de subtítulo, órgano emisor es el Tribunal de Conciliación, ¿verdad? Porque es una resolución, ¿verdad? Entonces, órgano emisor sería Tribunal de Conciliación. Hay que recordar que ahí el tribunal se denomina así, solo Tribunal de Conciliación, porque estamos en la fase de conciliación del proceso colectivo. Bueno, el plazo, otro subtítulo ahí abajo, plazo, 2 puntos, debe realizarse dentro de las 36 horas siguientes, ¿va? Debe realizarse la audiencia, podemos agregar, dentro de las 36 horas siguientes. Ahora podemos poner contenido, 2 puntos, ¿verdad? ¿Qué contiene esa resolución? Contiene básicamente 2 cosas. Primer guión o número o letra, como quieran. Se señala día y hora para la celebración de la primera audiencia conciliatoria. Esa resolución entonces señala día y hora para la primera audiencia conciliatoria. Anótenlo ahí, compañeros. Señala día y hora para la celebración de la primera audiencia conciliatoria. Y el otro aspecto, el segundo guioncito ahí, previene a los delegados de las partes que comparezcan que comparezcan 2 horas antes de la audiencia, para establecer sus pretensiones.
Repito, previene a los delegados de las partes que comparezcan 2 horas antes de la audiencia para establecer sus pretensiones. Y por último, como una especie ahí de subtítulo, digamos, o alguna separación ahí, fundamento legal, 2 puntos, artículos, los que leímos serían el 384 y 385 Código de Trabajo. Repito, 384 y 385 Código de Trabajo. Bien, después de ahí ya pueden cerrar, compañeros, su recuadro ahí donde está este texto. Ahora, abajo sería notificación, lógicamente, porque es una resolución, todo lo que toca es la notificación. Y después de la notificación ya abren otro recuadro ahí, compañeros, donde le pueden poner como título primera audiencia de conciliación. Ya, la primera audiencia de conciliación para ver qué pasa en esa primera audiencia. Repito, primera audiencia de conciliación. Bien, para ese efecto, compañeros, leamos nuevamente el artículo 385. Lleven la lectura ahí, compañeros. 385 dice: 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se le hagan. Y el segundo párrafo dice: una vez que se haya determinado bien las pretensiones de las partes en un acta lacónica, hará las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia a efecto de proponerles los medios o bases generales del arreglo que su prudencia le dicte y que deben ser acordados mayoritariamente por los tribunales, los miembros del tribunal. Muy bien. Entonces, compañeros, quiere decir que en la primera audiencia hay 2 fases. Después les dicto, compañeros, platiquemos un rato. En esta primera audiencia, al igual que en la segunda, porque vamos a ver que se hace lo mismo en la primera audiencia que en la segunda audiencia, pero en la primera audiencia, compañeros, que es lo que nos ocupa en este momento, hay 2 fases bien claras. Una es establecer las pretensiones, ¿verdad? A través de escuchar a las partes 2 horas antes en relación a la hora señalada para el inicio de la audiencia. Eso es una cosa que ya también lo habíamos platicado. Pero la otra cosa que pasa ahí es que el Tribunal de Conciliación delibera y como consecuencia de esa deliberación establece algunas bases del acuerdo, es decir, que le hace propuestas a las partes, son propuestas para cómo solucionar el conflicto que estas partes tienen, ¿verdad? Entonces, es una cuestión lógica, compañeros. Primero establece cuáles son las pretensiones de cada quien y luego delibera y les propone cómo arreglar el conflicto. Está sometido al conocimiento del tribunal. Entonces, eso es lo que nos dice en resumen el 385. Entonces, anoten ahí, compañeros, anotemos en este siguiente recuadro que ya le dijimos que el título es Primera Audiencia de Conciliación. Podemos anotar ahí fases, ¿verdad? Que hay 2 fases definidas. Entonces, el primer guión o número dice 2 horas antes de la audiencia. 2 horas antes de la audiencia, el Tribunal de Conciliación escucha por separado
El Tribunal de Conciliación escucha por separado El Tribunal de Conciliación escucha por separado a los delegados de cada parte, formulándoles las preguntas que consideren. Con el objeto de determinar sus pretensiones que se hacen constar en acta lacónica. Y el segundo aspecto, compañeros, o la segunda fase de esta audiencia, anoten, el Tribunal de Conciliación delibera y hace propuestas de arreglo. El Tribunal de Conciliación delibera y hace propuestas de arreglo formulando sus recomendaciones. Bueno, ahora pongan ahí como fundamento legal 2 puntos, artículo 385. Artículo 385 del Código de Trabajo. Muy bien, ahí termina, digamos, esta parte porque en la misma audiencia se va a dar si hay o no hay arreglo, pero la idea aquí es separar mejor, digamos, hay 2 caminos, ahí podemos poner una flecha para un lado y otra para el otro. Dependiendo en el primer recuadro pueden poner si hay arreglo, 2 puntos, convenio colectivo, así le podemos llamar, ¿verdad? Al recuadro de la izquierda. Dijimos que ahí se separa en 2, ¿va? Hay flechas para 2 lados. Entonces, en un lado, si hay arreglo, 2 puntos, convenio colectivo. Y al otro recuadro pueden ponerle no hay acuerdo, 2 puntos, segunda audiencia conciliatoria. Repito, al primer recuadro, al de la izquierda, le pueden llamar si hay arreglo, 2 puntos, convenio colectivo. Y al otro recuadro, al de la derecha, le pueden poner no hay arreglo, 2 puntos, segunda audiencia conciliatoria. No hay arreglo, segunda audiencia conciliatoria. Bien, entonces vamos a hablar del tema de cuando sí hay arreglo, ¿verdad? Del recuadro de la izquierda que estamos platicando, ¿verdad? Que sí hay arreglo. Entonces, si hay arreglo, veamos, compañeros, alguien que nos lea el 386 y 390. 386 y 390.
Sí, licenciado. Sí, por Artículo favor. 386. Si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueren los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiera este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. El 390, el informe de que habla el artículo anterior o en su caso el convenio de arreglo será firmado por todos los miembros del Tribunal de Conciliación y por el secretario de este. Muy bien. Gracias, compañera. Entonces, la compañera nos lee los 2 artículos que constituyen el fundamento legal cuando sí hay arreglo, ¿verdad? Estamos hablando en este momento de que sí hay arreglo, 2 puntos, convenio colectivo, ese es el título. Entonces, cuando ustedes ven el 386 que la compañera nos leyó, como empezando por ahí el tercer renglón, dice cumplir el convenio, dice, subrayen ahí donde dice convenio, que se redacte. Ese convenio, compañeros, es el llamado convenio colectivo. Anótenlo por ahí a la par, compañeros. Ese es el llamado convenio colectivo. Ahí solo dice convenio, ¿verdad? Pero se sobreentiende que es colectivo porque estamos dentro de un proceso colectivo de carácter económico-social. Entonces, repito, ahí donde dice convenio que se redacte, escríbanle por ahí a la par que ese es el convenio colectivo. Bien. Entonces, como pudimos escuchar ahí o llevar la lectura, compañeros, una posibilidad es que haya un arreglo, ¿verdad? Porque puede ser que no lleguen a un arreglo, pero si llegan a un arreglo, entonces las partes van a firmar un convenio colectivo. A través de ese convenio, pues adquieren ciertos derechos y obligaciones. Ese convenio lo firman todos los miembros del tribunal, es decir, todos los que integran el Tribunal de Conciliación, los 3 integrantes, más el secretario del tribunal. Y que el convenio, pues como lo leo la compañera, su duración es en atención al tiempo que establezca el propio convenio, pero que en ningún caso puede ser menor de 1 año. Eso sería entonces para ese recuadro. Entonces anotemos, compañeros, 3 aspectos ahí en esta parte donde estamos. Como número 1 o el primer guioncito, compañeros, sería que si hay arreglo total, se da por terminada la controversia y las partes quedan obligadas a firmar y cumplir el convenio colectivo. Las partes quedan obligadas a firmar y cumplir el convenio colectivo.
Otro guión, compañeros, el convenio es firmado por todos los miembros del Tribunal de Conciliación y el secretario. Repito, el convenio es firmado por todos los miembros del Tribunal de Conciliación y el secretario. Y por último, compañeros, el último guión o inciso, el convenio es obligatorio. El convenio es obligatorio por el plazo que él determine. El convenio es obligatorio por el plazo que él determine, el cual no puede ser menor de un año. El cual no puede ser menor de un año. Y ponemos como fundamento legal, compañeros, los artículos 386 y 390 del Código de Trabajo. 386 y 390 Código de Trabajo. Bien, ahora vamos, compañeros, al cuadro de la derecha, ¿verdad? Que le pusimos como título que no hay arreglo. ¿Qué pasa cuando no hay arreglo? Bueno, hagamos una cosa, compañeros, para no perder la secuencia, mejor sigamos del lado donde sí hay arreglo y hay un convenio colectivo. Mejor sigamos en el lado izquierdo. Allá llenamos ese recuadro que titulamos "Si hay arreglo, : convenio colectivo". Entonces, vamos a abrir otro recuadro abajo, que le podemos poner incumplimiento del convenio colectivo. Repito, al recuadro abajo de este último cuadro que ya llenamos, en la parte inferior, pongamos incumplimiento del convenio colectivo, que esa fue también la parte que leyó la compañera, que es el último párrafo del 386. Entonces, anotemos ahí, la parte que respete el convenio colectivo ante el incumplimiento de la otra parte puede : ante el incumplimiento de la otra parte puede : y podemos poner dos numerales, 1 y 2, ¿verdad? Entonces, en el número 1 pongamos declararse en huelga o paro. Declararse en huelga o paro por las mismas causas que originaron el conflicto. Por las mismas causas que originaron el conflicto. Repito todo. Declararse en huelga o paro por las mismas causas que originaron el conflicto. Y número 2, pedir judicialmente la ejecución del convenio o el pago de daños y perjuicios. O el pago de daños y perjuicios.
Anotemos como fundamento legal, compañeros, el artículo 386, segundo párrafo. Repito, el fundamento legal es el artículo 386, segundo párrafo. Segundo párrafo. Muy bien. Pienso que nos vamos a quedar ahí, compañeros, porque para que en la próxima clase tengamos toda la secuencia de qué ocurre cuando no hay arreglo, que se realiza una segunda audiencia, después viene el tema de la huelga o paro, legal, justa, etcétera. Entonces, para que tengamos esa secuencia, lo vamos a suspender aquí, ¿verdad? Y así retomamos el viernes este esquema que estamos redactando. Así es que es un gusto saludarlos, compañeros, y repito la información en cuanto a que el próximo miércoles va a ser el examen extemporáneo segundo parcial. Repitiendo eso, compañeros, para los que no estaban al principio, el segundo parcial extemporáneo para los que lo solicitaron, lo vamos a realizar el día de clase presencial, que sería el próximo miércoles. Así es, compañeros, que es un gusto siempre saludarlos y que pasen feliz tarde, ¿verdad? Nos vemos el viernes. Gracias.